Érase una vez, hace mucho tiempo, un trader que había estudiado en las mejores escuelas y se había quemado las pestañas haciendo backtesting, desarrolló una operativa consistente. Era capaz de explotar una ventaja en el mercado de manera que iba engordando su cuenta semana a semana. Al ser muy comedido en la gestión de su capital, no incurría en riesgo de ruina y se regocijaba al ver crecer su capital. Había sido un camino más largo de lo que al principio anticipó, pero finalmente era capaz de analizar el mercado, esperar a que se presentase una ventana de oportunidad en la zona adecuada, apretar el gatillo y gestionar tanto la salida en beneficios como la salida en pérdidas. Hacía tiempo que vivía aceptando el hecho de que no le era dado predecir el resultado de una operación aislada más allá de una probabilidad, y eso le había supuesto un notable salto en sus resultados. Le asombró lo rápidamente que crecía su capital a interés compuesto. Y si bien es cierto que había empezado con una suma modesta, ahora manejaba una cantidad relativamente asombrosa. Un día, después de su ritual de preparación para la operativa en la sesión de Londres, que consistía en un poco de ejercicio físico, una ducha de agua fría, un par de cafés cargados y el trazado de las zonas y los momentos en los que su sistema le podría dar oportunidad de participar, sucedió algo aparentemente insignificante. Su sistema le proponía entrada corta en un retroceso. La narrativa del contexto era marcadamente bajista, pero no estaba claro si el precio reaccionaría en la zona más cercana o en la ligeramente superior. Él no quería quedarse fuera de una potencial caída que anticipaba podría llevarse los mínimos del mes, pero tampoco iba a entrar simplemente porque el precio llegase a la zona de trabajo. Tenía claro que una de las condiciones en su sistema era una confirmación en un marco más rápido. Y así se decía: si el precio reacciona en la primera zona y me da ahí la entrada, la tomaré. Pero si en vez de reaccionar a la baja sigue el retroceso y reacciona en la segunda zona, será en esta segunda zona en la que entraré corto. Si el precio no reacciona, cosa que me extrañaría, me quedaré fuera esperando un cambio en la estructura. Una agradable música de jazz sonaba de fondo mientras él prestaba atención al desarrollo del precio que, tal como había anticipado, se estaba acercando a la primera zona. Sin duda estaba reaccionando, lo que le daba pistas sobre el potencial interés vendedor. No quiero precipitarme, así que aguardaré a la confirmación, tal como marcan los cánones, se dijo. Y una vez el precio confirmó la reacción, se incorporó al movimiento corto. Estaba dentro y el potencial recorrido a la baja suponía un bonito beneficio. El precio mostró el tipo de reacción bajista que era de esperar, lo que le agradó. Pero su alegría duró poco porque esa caída cesó rápidamente. El precio está respirando y podría hacer un pequeño retroceso para testear nuestra paciencia y convicción. Lo que busca este movimiento probablemente sea que las manos más débiles suelten sus posiciones. Yo conozco estos trucos, se dijo, pero la sombra de la duda se había sembrado en su mente y una pregunta malévola le comenzó a corroer. Si el precio sigue el retroceso en mi contra, ¿es mejor que salga con full stop y entre de nuevo en la zona superior? ¿O me puedo ahorrar el stop y las consiguientes comisiones y aguardar una potencial reacción en esta segunda zona? Ya sé que si no salgo y dilato el stop para aguantar ese retroceso, aumento mi riesgo. Pero no es menos cierto que si asumo la pérdida ahora y después, unos pocos ticks más arriba, debo entrar nuevamente en corto, habré de aceptar otra vez un nuevo riesgo que será, en definitiva, de una magnitud parecida a la suma de los stops de ambas operaciones. Pero en ese caso, me habré ahorrado las comisiones. Enfrascado en estos pensamientos, el precio siguió el movimiento en su contra y él vio como su mano cancelaba las órdenes de stop.
Aguardaré una potencial entrada en esta segunda zona y aumentaré mis posiciones para aprovechar un precio medio más favorable, se dijo. Y efectivamente, cuando el precio llegó a esta segunda zona y mostró un claro compromiso bajista, confirmando la entrada, él aumentó sus posiciones a sabiendas de que asumía un riesgo mayor al que establecía su sistema. Tengo claro lo que hago, pero es una oportunidad por la que bien vale la pena luchar. Una vez dentro del mercado, se relajó al ver que el precio se movía a la baja y para mitigar una cierta tensión psicológica decidió alejarse de la pantalla y prepararse una nueva taza de café. El aroma que salía de la cafetera le llevó a la selva colombiana y recordó uno de los viajes más bonitos que había realizado. Pero sus ensoñaciones fueron interrumpidas por un mal presagio. Su mente había disparado una señal de peligro. Sentía que algo iba mal, así que salió precipitadamente de la cocina para regresar frente a la pantalla y en el interín entendió lo que su subconsciente trataba de comunicarle. Al cancelar los stops de las primeras órdenes y entrar en la segunda zona, había dejado sin protección las primeras posiciones. Si el precio se movía en su contra, quedaría atrapado, y es justo lo que sucedió. El mercado, tras su segunda entrada, había realizado un breve movimiento bajista para retroceder a continuación, llegar a la zona en lo que tenía los stops de esa segunda operación, sacarle con una pérdida y después, al haber dejado desprotegidas las posiciones de la primera entrada, el precio había seguido al alza rompiendo el punto de control, cambiando la estructura de bajista alcista y ahora se encontraba en máximos del día tras un desplazamiento acelerado inesperado. El trader estaba atrapado en una posición perdedora tan abultada que se paralizó. Tenía que salir, debía asumir su error y aceptar la pérdida, pero no se decidía. Después de tanto tiempo haciendo las cosas bien, esa pérdida iba a suponer un mordisco al que se resistía a soportar. Y mientras se encontraba evaluando sus opciones, el precio hizo otro desplazamiento rápido al alza. Ahora sí que la había liado. Se estaba ahorcando y sentía terror a cerrar sus posiciones. Nunca había tenido que asumir un coste tan elevado en una sola operación, y aunque en el fondo se trataba de una suma aceptable, en su mente era algo más, una especie de derrota a la que no quería sucumbir. En su imaginación vio la posibilidad real de asumir la pérdida para ver a continuación la caída a un precio mejor, lo que le mantuvo indeciso el tiempo suficiente para un tercer desarrollo contrario del precio que le hizo saltar el corazón en su pecho. ¿Qué haría ahora? Era una cantidad demasiado grande por un pequeño fallo, uno solo. Miró un gráfico mayor para ver la estructura de fondo y al confirmar que seguía siendo bajista a medio plazo, se tranquilizó un poco. Tal vez pueda aguantar el retroceso sin abrir la mano y aguardar a una caída que me libre de asumir estas pérdidas. Sí, eso es lo que haría. El precio iba a seguir el desarrollo en su contra, pero antes o después aparecería la caída y podría salir en el punto de entrada o quizá, se decía, con un pequeño beneficio. Pocos días más tarde, agotado por las noches de insomnio, se rindió. Había perdido la mitad de su cuenta y el trabajo de los últimos meses. Y lo más grave, había perdido la confianza en sí mismo y en su sistema. Había estado repasando sus entradas operativa y sus reglas. Se sentía frustrado y traicionado. ¿Cómo era posible devolver al mercado tantas horas de esfuerzo? ¿Cómo podía ser que un solo error le costase tan caro? El sentimiento de desolación le empujaba a abandonar. No quería seguir implicado en una actividad que jugase con sus emociones de esta manera. Pero hacía tiempo
que le había mordido la serpiente del trading y no concebía una renuncia tan grande. Así que se entretenía buscando nuevas formas de operar el mercado, nuevos conceptos y modelos. Y ese era, una vez más, el principio del fin. Cambios en su sistema que le situarían en el nivel más bajo en su capacidad de desempeñarse y le llevarían a cometer nuevos errores, lo que mellaría más su confianza, llevándole a introducir más cambios y a explorar nuevas opciones, y así, saltando de sistema en sistema, disimularía, al menos durante un tiempo, su responsabilidad. ¿Es que acaso era el sistema lo que estaba fallando? ¿No tenía suficiente conocimiento? ¿Le faltaba información? ¿O más bien lo que necesitaba era trabajar sobre su autocontrol? Todos podemos cometer un error, pero dejar que el error perdure es nuestra responsabilidad. Sin la capacidad de hacer lo que debe ser hecho, nunca estaremos blindados ante la posibilidad de vivir una experiencia parecida. Y si debemos vivirla cuando antes suceda, mejor. El 50% de una cuenta de $10.000 son $5.000, un buen mordisco. El 50% de una cuenta de $300.000 son $150.000. Lo más pernicioso de este caso no es cometer un error, ni tan solo que el error haya costado una pérdida de la mitad de la cuenta. Ese error podría haber pasado completamente desapercibido si el mercado hubiese caído tal como el trader preveía. Lo más pernicioso es que el intento de solucionar el problema aleja al trader de su responsabilidad mientras él busca un nuevo modelo, sistema y mercado. La semilla venenosa sigue latiendo en su interior. La incapacidad de hacer lo que uno debe hacer, sin culpa, sin resentimiento, por principio, con disciplina y de una forma sosegada, es la marca de los mejores operadores. Recuerda, el mejor momento para cortar una pérdida ya pasó. El segundo mejor momento es ahora. Pero el precio podría regresar y dar una mejor oportunidad. Sí, pero también podría escapar en un movimiento direccional y bloquear tu capacidad de responder. Si te has equivocado, sal. Puede que el mercado haga más adelante lo que anticipas, como puede ser que no lo haga, pero tu operativa no se basa en deseos y sueños, sino en principios sólidos e inquebrantables. Nuestro amigo de la fábula puede ser tú. Es mi deseo que te pongas en sus zapatos ahora para que reflexiones sobre el mejor curso de acción para ti antes de que sientas las balas silbando a tu alrededor. Nos vemos en el mercado. Si quieres mejorar tus resultados como operador, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com.